Bienvenidos a la Caja Gris. Hoy nos espera un podcast, yo creo que muy interesante. Venimos a hablar sobre dislexia, logopedia, procesos lectores y viene a hablar con nosotros, a jugar con nuestra mente, Carmen Silva, logopeda, maestra de audición y lenguaje y experta en detección e intervención de la dislexia. Fundadora de ladislexia.net y reconocida en todo el mundo, creo, por creadora y directora del método de Diverlexia. Redes sociales, pues podréis encontrarlo por Diverlexia en Instagram. Y ahora, pues, bienvenida. Pues hola y muchas gracias por traerme aquí a tu proyecto, que la verdad que tiene muy buena pinta y me encantó cuando me lo comentaste, así que pues muchas adelante. Gracias. Aquí estamos iniciando, ¿no? No sé, para empezar un poco, si quieres hablarnos un poquito de tu historia, de cómo llegaste a decidir, bueno, pues vamos a invertir un montón de tiempo en un proyecto nuevo, cómo llegaste hasta ahí, hasta ese inicio de proyecto, si te apetece Pues contarnos. sí, no importa, a ver si no me alargo mucho. En principio ha sido, bueno, como las cosas de la vida estas que te vas llevando, que al final no hay un planteamiento previo, porque yo he acabado haciendo lo que hago un poco sin haberlo premeditado antes, ¿no? Es verdad que desde pequeña a mí me encantaba, yo siempre estaba rodeada de libros, me encantaba aprender, la curiosidad, y siempre pues tenía esa cosa de ser maestra, era algo que me ha acompañado siempre. Pero siempre he sido una alumna bastante mediocre, sin infravalorar, pero bueno, más que mediocre, invisible, ¿no? La típica niña buena que no saca malas notas, pero va probando con notas. Me esforzaba muchísimo, las notas no tenían esa repercusión, no se veía de ese esfuerzo, y siempre pasa un poco sin pena ni gloria. Pero todo empezó, que yo es que eso siempre lo digo porque para mí es algo súper importante. Cuando estaba en la universidad, acabó una clase de procesos cognitivos y me dijo el profesor, ¿te puedes quedar un momentillo que hable contigo? Y me dijo, mira, te veo que tienes cualidades para dedicarte a la investigación. Y me quedé como, wow. Y comento esto siempre porque es brutal cuando alguien te ve, cuando alguien dice, wow, te esfuerzas, te gusta. Yo me he tirado toda la escolarización, por decirlo, toda la etapa académica, esforzándome una barbaridad. Y nadie veía nada, porque también era una niña que tenía muchos errores de ortografía. Siempre me he considerado que no era pues de las más buenas, ¿no? Aparte a pesar de que yo me he esforzado un montón. A raíz de lo que este profesor pues me comentó, estaba en un tema de investigación que no iba de lo que yo estaba estudiando, pero me habló de un grupo de dislexia, de investigación de dislexia. Empecé a colaborar en el grupo este y descubrí que lo primero, que no era tan torpe, en el sentido de, yo nunca digo que tengo dislexia como tal, porque para mí cuando hablamos de un trastorno tiene que ser algo que te limita, que obstaculiza tu desarrollo de alguna manera, y yo nunca he necesitado intervención, simplemente creo que lo que hacía, yo tenía una buena capacidad de compensación, quizás tenía una habilidad lectora un poquito más baja, pero como me gustaba tanto la lectura y la escritura desde siempre he escrito, creo que compensaba y no se notaba. Pero sí es verdad que al descubrir que yo no he automatizado las tablas de multiplicar en la vida, y mira que las enseño una y otra vez, y digo, ¿cómo puede ser posible que no las puedo automatizar? Este tipo de cosas siempre cuando tú eres pequeño lo achacas a que tú pues no eres tan listo o no eres tan hábil como otros que ves, bueno, pues ya está, te conformas. Y cuando empiezas a ver que existe algo, que hay una dificultad de aprendizaje, pues eso la verdad que me fascinó, el decir, wow, pues yo creo que he tenido algunas cositas de estas, es verdad que en un grado muy leve, pero es como que le doy explicación a muchas cosas de las que yo he vivido, ¿no? Y aparte, lo que me sorprendía también es que lo que veía en aquel grupo de investigación, que tenía evidencia científica, que en ese momento, esto hace unos 15 años, yo descubrí el término conciencia fonológica en ese grupo. Ahora la conciencia fonológica la tenemos hasta en la sopa, pero te digo que hace 15 años es que yo eso no lo había escuchado en el ámbito académico, escolar, para nada, ¿no? Entonces fue como, si sabemos que existen estas cosas y que estas cosas ayudan, porque esto solo se conoce dentro del ámbito de la investigación. Tenía colegas que hacían blogs, yo escribía artículos en blogs de viajes y de tal en esa época, y le dije, oye, hacedme un blog
para hablar de esto, porque me gustaría que los profes, que las familias sepan cómo ayudar, cosas que no se sabían. Yo no tenía ni idea en aquel momento, ¿no? Era algo que decía, ¿cómo se desconoce esto? Creé el blog, del blog empecé a tener un montón de... que fue ladislesia.net, que me da mucha pena. Te voy a preguntar si estabas hablando de la dislexia ya. Claro, eso, ahí hay artículos de hace, pues eso, más de 10 años casi, pero que está sin actualizar y tal, pero bueno, es verdad que la ladislesia.net tuvo una repercusión que yo no me lo esperaba, ahí eso quizás fue un poco un mito, y a raíz de ahí planteé, porque yo veía eso, que hay como mucha información pero muy descontextualizada, ¿no? Y era como, ¿cómo puedo hacer que esto tenga un sentido, un orden, que te puedas crear un esquema mental de qué tengo que observar, qué tengo que intervenir? Y digo, venga, si hago un curso, si ofrezco un curso, le interesaría a la gente. Hice como lo típico de meter tu correo y en una semana había 4.000 correos interesados en un curso. Pues me vine arriba, hice un curso que el experto en dislexia y electroescritura ahora de dislexia, que lleva ya más de 10 años, con diferentes actualizaciones, ¿no? Pero hice ese curso, empecé con eso, la gente que hacía el curso después me llamaba para, pues, como lo que te conocía a ti, ¿no? Formación de profesorado o ponencia o algún tipo de charlas, de talleres y tal. A raíz de ahí, y eso empezó pues a crecer así de esa manera y al final, pues mira, yo considero siempre para mí como que aquel profesor viera aquello en mí, o sea, destacara él como, oye, tú puedes valer para esto. Yo creo que ha sido lo que a mí me dio la valentía, ¿no? De decir, oye, voy a empezar algo nuevo, no sé, creo que siempre lo destaco porque creo que es fundamental. Fue como una pequeña chispita, ¿no? Sí, entonces, cuando hacen las típicas preguntas de qué profesor te ha marcado a ti, puedes decir que quizás fuera este profesor de la facultad ya, ¿sí? Sin duda, y yo no tenía mucha relación, vamos, además era una optativa, ¿no? Procesos cognitivos, que me gusta mucho la neurociencia cognitiva, entonces me la cogí un poco. Pero es verdad que alguien te diga, oye, creo que vales para esto, es que, porque yo es verdad, yo me he pasado todo el colegio, a mí me decía, haz una redacción de una página, y yo le llevaba un cuento de 5, o un trabajo, y me volvía loquísima, hacía una portada, yo era como que quería, no sé, de alguna manera como buscar ese reconocimiento, que te vean, ¿no? Que yo era la típica niña buena, es la nota ahí muy un 6, un 7, esforzándome un montón y era como, quiero que me vean, quiero que vean que me gusta mucho escribir, que me gusta leer. Y esa cosa se alargó, se prolongó y para mí fue como ese momento, ¿no? Que alguien dijo, oye, es que de verdad tienes cualidades, ¿no? Pero hasta ese momento yo siempre he dicho, bueno, pues no hay manera, por mucho que me esfuerzo. Me está llamando mucho la atención el que te vean ese, ¿no? La película de Avatar, no se saludan con un hola, ¿no? Es te veo. Y además con un acento un poquito extraño, el te veo. Bueno, parece que evocaste ese recuerdo en mí de la película de Avatar, que para mí es muy significativo, esa forma de conectar. No sé si llegaste a verla. Bueno, nos estamos yendo por derroteros que igual no interesan demasiado. Pero bueno, entonces dedicaste parte de tu tiempo a estudiar sobre dislexia, pero antes de meternos ahí, a mí me gustaría un poco establecer lo que es la lectura, porque es complicado definir leer. Leer yo creo que es mucho más que juntar letras, M con A, ma, y después le añado otro ma y... Pero eso desde que está escrito hasta que llega a tener un significado dentro de tu cabeza, hay como una serie de procesos. No sé si nos los puedes resumir para que nos quede un poquito claro que es mucho más complejo que decodificar un código. Claro, al final, bueno, leer es decodificar, pero claro, esa es la primera parte. Bueno, y antes de eso necesitamos entender bien el lenguaje oral. Nosotros al final lo que hacemos al leer es... ese lenguaje que ya dominamos a nivel oral, que tiene unos conceptos, de los cuales, por ejemplo, el niño pequeño, cuando todavía no sabe hablar, pues bebe agua y cada vez que bebe agua va creando un concepto de ese líquido que no tiene ni un término para definirlo, pero es un líquido fresquito que entra por la boca, que se bebe. Llega un momento en que de decirle agua, ¿quieres agua? Es como ese almacén primero de conceptos que se genera
se va conexionando con un almacén fonológico de la palabra auditiva, del término. Y cuando nosotros aprendemos a leer y escribir, lo que creamos es un tercer almacén. Nosotros tenemos como 3 almacenes que se relacionan. Primero estaría el conceptual, luego estaría el fonológico y luego aparece el almacén ortográfico, que es donde está ya la forma escrita de la palabra. Entonces, cuando nosotros aprendemos a leer, lo que creamos en nuestro cerebro es un tercer almacén que parte de tener una base fonológica, una base lingüística adecuada, porque si no tenemos esa forma de las palabras auditivas bien afianzada, es muy difícil crear el tercer almacén, ¿no? Pero cuando leemos al principio, lo que tú has dicho, la decodificación, esa es la base inicial. Existe el modelo de doble ruta, ¿no?, de Colter, que es lo que nos dice, nosotros siempre aprendemos a leer por ruta fonológica, que sería, bueno, la fase fonológica. Ahí estamos haciendo lo que tú has dicho que es leer. Aprendemos un código, una relación entre sonido y letra, y lo que vamos haciendo es, veo una letra, se activa un fonema, programo un patrón articulatorio y la produzco. Y voy enlazando esas letras. Pero ¿qué pasa? Esa lectura fonológica requiere que toda mi carga cognitiva, mi atención, esté simplemente en saber qué pone ahí. Pero yo no estoy accediendo a un contenido, simplemente estoy decodificando, que es lo que has comentado, ¿no? Entonces, esa es la primera fase. Todos aprendemos de esa manera. Además, en nuestro idioma, que es totalmente transparente en lectura, todo se lee como se escribe, pues es muy fácil. Es como una fase relativamente fácil porque tenemos poquitas letras con sus sonidos y vamos decodificando. ¿Qué pasa? Que con la práctica, una vez que leemos esas palabras, la clave para que la lectura sea funcional es automatizarla. Es el típico tonto el que lo lea, que no puedes evitar leerlo, ¿no? No necesitas un sobreesfuerzo, es que ves la palabra y automáticamente tu cerebro la ha leído y te ha activado un concepto. Para llegar a esa ruta o a esa fase, que es la fase léxica, la fase visual directa, pues necesitamos una práctica. Por ejemplo, Cueto dice que en un estudio estableció que entre 8 o 9 veces que se lea una palabra, como que su huella de memoria ortográfica ya queda en nuestro cerebro. Es como si vemos a una persona y su rostro ya lo reconocemos. En el momento que la vemos, pues pasa igual que una palabra. Hemos leído la palabra mañana 8 o 9 veces, eso con una práctica lectora, y esa palabra, al verla, podemos reconocer mañana. No tenemos que decodificar mañana. Llegar a esa lectura fluida es la que nos permite hacer de la lectura funcional. En la dislexia, pues ese trasvaso de la lectura fonológica a la lectura directa o léxica, como digamos, se retrasa muchísimo. Por eso vemos incluso escolares que no tienen un problema importante a la hora de aprender a leer, pero llega a tercero y siguen leyendo de una manera con mucho sobreesfuerzo, casi silabeando, inventan muchas palabras, porque también cuando nosotros aprendemos a leer, es como que nuestra mente, de hecho la caja de las letras, ¿no?, que es una área concreta que tenemos, va guardando pues eso, el recuerdo de las palabras, el recuerdo visual de las palabras, de combinaciones de letras, no solamente de palabras completas, sino de trocitos. Por ejemplo, si ves Ale, pues tu cerebro activa Ale, y si no lees lo siguiente o no activa la palabra completa, pues en vez de decir alegría, dice Alemania. Eso que vemos tantas veces, ¿no?, que inventamos, que los niños quieren leer más rápido de lo que su habilidad en ese momento les permite. ¿Por qué? Porque ellos realmente están en fase fonológica, pero quieren hacer una lectura adulta, quieren hacer una lectura fluida. Entonces, en el momento que el cerebro reconoce una combinación de letras, la completa con lo que se activa, ¿no? Y esa un poco la lectura pasa por ese trayecto de primero tengo que tener un lenguaje oral bien afianzado para poder establecer un código que me permita llevar ese lenguaje, transcribirlo, llevarlo a un código gráfico. Y una vez que empiezo a aprender esa combinación de sonido y de letra, tengo que practicar intentando que sea de la manera más correcta posible, evitando los errores para que el cerebro automatice, practicar hasta que la lectura se hace pues automática. Es como cuando aprendemos a conducir, ¿no? El paso ese de ya puedo conducir y hablar a la vez con el que lleva al lado, porque al principio es imposible, tienes que ir pensando, espérate, la primera era... Pues cuando nosotros leemos, somos pequeñitos, estamos en esa fase de necesito estar súper concentrado en saber qué pone. Y luego conseguimos ya a través de la práctica que se haga un reconocimiento directo de esas palabras. Claro, un poco con ese esfuerzo lo que te está limitando es acceder al significado. Hablabas de 3 almacenes. Sí.
Sí. Estamos en el paso de los dos primeros almacenes, de donde decías que guardábamos las letras, hasta el segundo. Eso genera tanto esfuerzo que te impide, te limita al tercer almacén. Por estas preguntas de qué has leído, o sea, es normal que en las primeras fases es como, no sé, No, aquí ponía algo aquí, ¿en serio? Sí, totalmente es eso. Es que tú activas la fonología. Los tres almacenes al final tienen que tener una conexión súper rápida de yo estoy viendo la palabra escrita, automáticamente se activa la fonología de esa palabra y el concepto. Pero cuando estoy en esa fase que es un sobreesfuerzo, yo estoy simplemente decodificando y voy de la palabra escrita a lo que suena, al sonido, pero no me permite llegar, es lo que estabas diciendo. Lee un texto completo, a mí me hace gracia porque lee el texto y le dices le preguntas o qué has leído, y lo que tú has dicho, no tienes ni idea, dices, pero ¿para qué? ¿Para qué seguía? ¿Para qué continúa? A veces pasa, te lo digo incluso con chavales más, ya que están a lo mejor en cuarto quinto y que leen más o menos fluido, pero se han acostumbrado a que leer era decodificar. Y me pasa a veces que ya no es por el sobreesfuerzo, sino por un poco como entender la lectura de una manera que no es la correcta, que se ponía a leer el texto y acaba y le digo, ¿lo has entendido? Y me dice, no. Digo, ¿y por qué tu cerebro, que ahí es cuando entraría ya como un trabajo posterior de autorregulación, de entender qué es la comprensión, ¿no? Yo me tengo que parar, si no estoy leyendo, mi cerebro tiene que decir, oye, que te has perdido, vuelva atrás, o esta palabra no la has entendido y no estás entendiendo lo que viene después, ¿no? Eso sería como una fase posterior, porque nosotros hemos hablado de las dos primeras. Primero aprendo el código, aprendo a automatizar, a reconocer esas palabras, a grabarlas en mi mente para cuando las vea ya tener como esa lectura fotográfica, y luego ya lo que aprendo es a entender cómo leo, cómo tengo que comprender, que eso es una cosa que me estoy yendo estoy avanzando sin sentido, pero la comprensión lectora, que sería al final el último punto, ¿no? Que es la lectura funcional, que la lectura sea un vehículo, ¿no? Para el aprendizaje, no la trabajamos, realmente la evaluamos continuamente, porque yo te doy un texto y te digo, léelo y responde las preguntas, pero en realidad nunca te he enseñado a comprender. Y lo que te digo, que me encuentro muchos chavales que es como, pero si lo has leído entero, ¿por qué no te has parado antes? Porque yo estaba leyendo. Pero es que leer no es eso, ¿no? Entonces, como que esa es la última fase, como el último escaloncito el que tenemos que focalizar. Sí, y bueno, yo recuerdo épocas de infancia, lo pongo en un ámbito personal, ¿no? Esas lecturas globales que hacían, era muy típico en los coles. Era tan nerviosismo, en plan, tengo que hacerlo bien. Entonces estabas decodificando y en tu mente lo que ponía daba igual, era tengo que hacerlo bien, pararme en las comas y los puntos a ver dónde están, ¿no? Entonces te saltabas la fase de centrar y leer, entender lo que estabas leyendo. Fíjate, eso al final es una práctica que lleva un poco a lo que yo estaba diciendo, ¿no? A no entender qué es leer. Leer no es decodificar, forma parte. Totalmente. Yo en las lecturas estas de clase era como, no te pierdas cuando te va a tocar, cuando no estaba escuchando, no entendía ni lo que leías tú ni lo que leían los otros. Es que tu atención estaba en cualquier cosa menos en la lectura. Ahora va él, después le toca a él va a tardar más porque es más lento, bueno. Y después me toca a mí, creo que me va a tocar en este párrafo, mientras seguías la decodificación pero no estabas leyendo. Totalmente. Bueno, entonces, ¿cuál es la dislexia? Llega un momento en que esa ruta de 3 núcleos que has definido, ¿no? Corta y para alguno de los procesos. ¿Dónde la encontramos? No sé si me estás entendiendo. Sí. Pues, a ver, la dislexia la podemos encontrar, de hecho el DSM-5, por ejemplo, especifica que la dislexia puede revelarse cuando la capacidad de compensación ya no sea suficiente. Esto parece una tontería, pero es súper importante a nivel de la práctica. Nosotros nos creemos que dislexia solo tiene el niño que empieza en 5 años, por ejemplo, no le cuesta mucho reconocer las letras, reconocer su nombre, en primero de primaria no acaba leyendo como el resto. Eso es dislexia, ¿no? Esa dificultad para aprender a leer. Pero también puede pasar que haya niños o niñas con una capacidad de compensación muy buena, porque tiene
una atención buena, tienen memoria de trabajo, que es esencial, tienen una competencia lingüística buena, y vayan compensando, vayan saliendo del paso y no se aprecia una dificultad. Y sin embargo, cuando ya llegan a tercero o cuarto, aparece esa automatización no se da, o empieza a haber muchísimos errores de escritura. Entonces la dislexia es como que se puede revelar dentro de la etapa académica. Lo que no te puede decir una persona adulta: yo nunca he tenido ningún tipo de problema en la escuela para aprender a leer, a escribir, tal, y ahora a los 30 años me ha dado dislexia. Eso no tiene sentido ninguno. De hecho, muchas veces me escribe gente preguntando: ¿puede ser dislexia lo que me ocurre? Que es que me estoy trabando mucho al decir palabras. No. La dislexia es una dificultad específica del aprendizaje de la lectura y de la escritura, que luego puede conllevar otras cosas. Los humanos somos muy complejos y todos tenemos luego las diferentes habilidades, otras habilidades, ¿no? Como la competencia lingüística y tal, memoria, atención, la podemos tener más baja o más alta, pero la dificultad es de la lectoescritura. Entonces se da durante la etapa en la que aprendemos o automatizamos la lectoescritura. Y por eso se puede ver, o cuando los peques están aprendiendo a leer y vemos que les cuesta mucho más recordar esas letras que ven, las vuelven a olvidar, su nombre, no hay manera, ese tipo de cosas, al aprender el código, ¿no? Podríamos decir, cuando están aprendiendo esa relación entre sonidos y letras, que eso sería en relación a los almacenes, ¿no?, que hablábamos antes, pues sería en parte porque el almacén fonológico, el que tiene la palabra auditiva, el sonido de la palabra, yo eso no lo tengo bien afianzado. A mí me cuesta mucho aprender a asociarle a un sonido un símbolo gráfico que encima es abstracto y que para los niños eso es para nuestro cerebro, ¿no? Todos hemos pasado por eso, pasa que de adultos parece que se nos olvida que era algo súper complejo, pero a mí me cuesta muchísimo aprender a relacionar sonidos con grafía si yo esos sonidos no los tengo claros, si yo no sé bien cómo suena una palabra, no sé identificar bien. Por eso la conciencia fonológica en la parte inicial del aprendizaje tiene tanta importancia, porque sobre todo quienes tienen baja conciencia fonológica, que al final es eso, es como mala habilidad en esa interpretación o en esa retención fonológica del lenguaje, en ese almacén donde están los nombres, los términos, ¿vale? Esa sería en ese momento. Y luego otro problema que puede venir es cuando tenemos que automatizar, que ese sería que el tercer almacén, el ortográfico, tenga un acceso rápido, fluido, y tenga esa conexión, no tenga ese sobreesfuerzo, ¿no? Entonces serían como, puede estar el corte en el fonológico, puede estar el corte como en el... Esto es simplificando mucho, porque es mucho más complejo, ¿no? Pero un poco no sé si se entiende. Te entiendo. Hablas de conciencia fonológica, ¿qué es? Sobre todo pues para gente que a lo mejor no está metida en el mundo, en el mundillo de profesorado, etcétera. Me imagino que habrá padres por ahí escuchando y diciendo, ¿pero qué? ¿Conciencia fonológica de qué? Un poco para sentar un poco las bases de lo que estamos hablando. Vale. ¿Nos lo puedes así? Un resumen. Es difícil de explicar a veces la conciencia fonológica. Yo pongo en internet ahora mismo descarga ejercicios de conciencia fonológica. Todos los que hay me valen, ¿verdad? No, para nada. No. Porque una cosa es la conciencia fonológica, que es un trabajo a nivel auditivo, mental. La escritura no está la palabra escrita. Pero los ejercicios que tú comentas, hay sílabas, pues ordena esta sílaba y forma la palabra, encuentra la letra que no. Una vez que aparecen las letras, ya no es una actividad específica de conciencia fonológica. Eso no quiere decir que a su vez retroalimente una mejora en conciencia fonológica, porque ambas cosas se ayudan entre sí, ¿no? Pero conciencia fonológica es trabajo con el sonido, con el lenguaje, a nivel fonológico, a nivel auditivo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el juego del veo, ese tipo de cosas, ¿no? De sonidos, de letras, tenemos como 3 niveles. Está léxica, que sería de la palabra, silábica, que es de la sílaba, y fonémica, que ya es de los fonemas, a nivel más individual del sonido. Pero la conciencia fonológica es la capacidad que yo tengo, lo primero, para aprender palabras nuevas. Pues los niños que tienen dislexia, muchas veces cuando aparecen palabras sobre todo largas o que tienen así una pronunciación extraña, les cuesta mucho, porque parte de la conciencia fonológica es integrar esa palabra y tener clara la secuenciación de sonidos que tiene, que no es cocholate, chocolate, es como tener habilidad para retener y analizar y comprender y tener muy muy clarita el cómo suenan las palabras.
Eso Sí, a sería ver, un poco la realmente ciencia. no siempre, depende de la fase un poquito que esté el niño, me imagino. El típico hipopótamo que sale hipotótamo o lo que sea, bueno, Sí. muchas veces es un desarrollo madurativo que todavía no ha llegado ahí. Sí, claro, eso no quiero decir que decir eso, aprender esas palabras más inicialmente, eso sea de iglesia, ni mucho menos, ¿no? Es lo que tú dices, eso es Desarrollo. madurativo totalmente. Pero sí es verdad que muchos niños que ya tienen 9, 10 años, que ya hablamos de otra edad, les cuesta mucho, por ejemplo, una niña me decía hace poco, estábamos leyendo, eran carcajadas, y me decía, eso es donde cae el agua, ¿no? Eso es esto que, claro, cascadas, Ah, carcajadas. Esa confusión en palabras que tienen una fonología similar, ese tipo de cosas, son menos hábiles, simplemente. No es que sea que no aprendan las palabras, sino que lo típico de frustración, ¿cómo es? Frustración, ese tipo de cosas, de no tener muy claro la fonología, el sonido de la palabra. Y luego las sobre, actividades. Sí, sí. perdón. No, ¿Sobre no, no. qué edad más o menos dirías que empieza a ser un pelín preocupante? No sé, me imagino, me estoy poniendo casos en mi cabeza de quizás 6 años, 5 años. Según, según el tipo de errores y la cantidad de errores. Porque yo, por ejemplo, cuando voy a hacer en una entrevista inicial antes de hacer una evaluación, siempre pregunto, ¿se prolongaron demasiado estos errores articulatorios, fonológicos, que lo típico que hemos dicho antes del popótamo o cocholate, eso pasamos todos por ahí? Pero había muchos y se prolongaron en el tiempo, más allá, 5 o 6 años, muchos errores de eso suele ser un indicador de que hay una habilidad fonológica más bajita. Ahora, si en lo que tú has dicho, sí, 5 o 6 años sigue habiendo muchos errores de eso, que muchos niños tienen algún error y cometen algunos de esos errores y no pasa nada, pero si sigue habiendo mucho, es con muchas palabras y muchas veces son inconsistentes, a veces no es que, porque otras veces me comenta la familia, claro, pero es que nos hacía gracia y entonces nosotros se lo decíamos así también, ¿no? Me hacía gracia que decía pancetines, los pancetines, y le decíamos nosotros, ¿has cogido los pancetines? Entonces a lo mejor esa palabra la dice así, pero porque se ha fomentado, se ha mantenido así, pero si muchas veces son inconsistentes, es como que no es que tenga un problema, por ejemplo, con un rotacismo, que no tenga la articulación de un fonema concreto, ni eso, una dislalia, no, eso no tiene que ver. Que a veces digo la palabra bien, a veces la digo mal, no tengo muy claro la fonología, me cuesta ese acceso al léxico rápido. Si eso se prolonga, sí, de 5 o 6 años, por lo menos por mirarlo, además vas a estar viendo otras cosas, porque las familias, por desgracia, las familias son las que muchísimas veces detectan antes. Es que veo que le cuesta muchísimo tal, que no, por ejemplo, reconocer el nombre, reconocer su propio nombre cuando ya los demás, o aprender cuando están aprendiendo las vocales y ayer se las sabía y hoy no se las sabe. Entonces, a mí, por ejemplo, me comenta alguna persona, mira, es que a mi hijo le pasa con el lenguaje, lo que estamos hablando, ¿no? Errores de esto, siempre le pregunto, ¿hay algo más? Empiezo a preguntar por otras cosas, porque es como lo de la B y la D. Es que confunde la B y la D. Vale, no te preocupes, puede ser totalmente normal. Vamos a ver, ¿hay algo más? Tiene también errores articulatorios, tiene también errores fonológicos, confunde también, por ejemplo, café por fonología. No, eso no le pasa nada. Ah, pues entonces no te preocupes. Trabájalo para que lo corrija y ya está. Entonces, muchas veces no es, hay un síntoma y ese síntoma define lo que hay. No es, puede ser algo que sea madurativo o que no se haya trabajado, que en ese momento no lo haya captado el niño bien o lo que sea, pero lo que hay que ver es si hay algo más, si hay más cositas. Sí, en el curso que nos conocimos hablabas sobre una escalerita y decías que muchas veces que nos olvidamos, voy a decirlo con palabras vulgares, que nos fumamos pasos. Sí. Hay una serie de pasos que a la hora de aprender lectura, que nos los saltamos, los adultos, pues por desconocimiento muchas veces o por, bueno, a grosso modo y de forma un poquito rápida, ¿sabrías decirnos cuáles son esos pasos que forman esa estrategia desde que inicias el proceso lectoescritor hasta que más o menos llegas a la cima? Sí, bueno, es que al final, bueno, la escalera, perdona, no me quiero enredar mucho, pero
El problema es que nos saltamos pasos, pero pasos no es solamente los procesos, los grandes procesos, que eso está muy claro de definir. Eso te lo digo, pues empezamos primero, lenguaje y vocabulario, tener un buen lenguaje, la conciencia fonológica que forma parte de eso, una vez que tenemos, o dentro de esa, el siguiente sería el código, afianzar bien el código. Muchas veces aprendemos las correspondencias entre letras y sonidos, pero no sabemos explícitamente que la C, la Z no se pone delante de la E y la I, que la V no puede ir nunca en una sílaba inversa, que eso es el principio alfabético, ¿no? Las normas que rigen el código. Entonces sería afianzar bien esos cimientos, que para mí es la clave y lo hacemos a veces muy mal. Una vez que tenemos afianzado el código es trabajar la automatización, porque lo que queremos es que esa lectura sea funcional y se elimine ese sobreesfuerzo. Cuando estoy en esa automatización empiezo a introducir la comprensión lectora, porque al final la lectura es para comprender lo que hemos dicho. Si puedes leer muy rápido, decodificar, pero si no entiendes, y luego estaría como a la par, en esa escalera podríamos hablar de lectura y escritura, ¿no? Que son dos caras de la misma moneda. En la escritura pues estaría igual. Primero precisión, primero lograr escribir sin errores, y luego ya pues una vez que tiene eso, darle fluidez y darle pues la redacción, trabajar diferentes niveles de redacción. Eso serían como los grandes procesos. El problema es que cuando dentro de esos grandes procesos hay un montón de cada aprendizaje, por pequeñito que sea, tiene como muchos niveles. Entonces, lo que nos pasa muchísimas veces, para mí es el gran error del sistema educativo, casi lo destacaría así, es que le estamos haciendo exigencias a los niños que están fuera de su nivel. Es como si te digo, dibuja un cuadrado y tú todavía te cuesta dibujar el cuadrado y ahora vamos a dibujar, pues no sé, la Torre Eiffel, cópiame la Torre Eiffel y todavía estás en el cuadrado, no, párate, vamos a hacer el cuadrado, luego le vamos a hacer un tejadito, vamos a ir como que ese proceso nos vamos dando muchos saltos, vamos haciendo... pero porque también pasa una cosa, yo por ejemplo ahora, hoy en día tenemos un montón de actividades, un montón de materiales, de hecho ahora con las fichas Canva pues tenemos actividades y actividades a veces muy interesantes, muy chulas, muy originales, pero no sabemos cuándo utilizarlas, porque lo veo constantemente, es como, compendio de 200 actividades para trabajar tal, y te metes, lo miras o compras el libro y dices, vale, esto tiene un nivel, una actividad de un nivel muy bajito, a la vez una actividad de un nivel altísimo. Es como que nos saltamos un poco esa progresión del saber siempre qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Y para llegar a esto, ¿qué necesitas? Yo siempre me planteo, vale, para llegar a la acentuación, tú quieres aprender a poner tilde. ¿Qué necesitas? Necesitas saber identificar perfectamente la sílaba tónica. ¿Para eso qué necesitas? Saber segmentar la sílaba, ¿vale? ¿Para eso qué necesitas? Saber los diptongos Es como que todo aprendizaje requiere muchos microaprendizajes y eso es fundamental tenerlo en cuenta, porque cuando nosotros a un peque le ponemos una actividad que está por encima de sus posibilidades, lo único que conseguimos es que piense, ostras, esto a mí se me da mal, esto es difícil, yo aquí evidencio mi torpeza, me aburre y no me motiva y las ganas de aprender hacen ¡fum! Sin embargo, totalmente. Es tremendo cuando te llega, me imagino que te habrá pasado, cuando te llega un chaval un niño que viene como agobiado porque es que, porque todo lo ve difícil, porque no le sale nada, y empiezas a ponerle tareas que él domina, es que cambia todo, la motivación es como, pues esta sí me gusta, ponme otra. En el momento que tú le pones una actividad que ya le supone, se sale de la zona próxima de desarrollo, ¿no? Que es esas actividades que tú puedes resolver con un mínimo de ayuda, puedes resolverlas con éxito. En el momento que no, cuando vemos que una actividad le está costando sudor y lágrimas, hablando así, esa actividad es contraproducente. No le hagas que haga eso, piensa qué pasos hay previamente, ¿no? Qué niveles, qué microaprendizaje hay previos para llegar a eso y vete a ello, porque va a cambiar totalmente la sensación del niño, la motivación y van a ser actividades eficientes realmente. Sí que es verdad, muchas veces intentamos acelerar muchísimo el proceso y bueno, yo creo que cada vez en el sistema educativo hay gente que se lo toma con más calma, sobre todo en la educación infantil, porque en cierto modo, no sé si opinas lo mismo que yo, era quizás sangrante
la cantidad de prisa que metíamos a los niños con 5, incluso a veces 4 años a iniciar ya, cuando, bueno, creo que realmente, y lo planteas muy bien en tus libros del método, ¿no? Los pequeños pasos que puedes ir dando para afianzar la lectura, que van a ser muy útiles en primaria, sin tocar nunca jamás una sola letra, ni escrita. Verlas, me imagino que sí, pero escribirla y pasar por ese proceso, realmente no. Sin embargo, creo que nos encontramos en un problema, y es el salto de educación infantil a primaria. Muchas veces en primero de primarias, no sé exacto, no lo sé, pero creo que si llegan sin saber leer y sin saber escribir desde infantil a primaria, los profes de primaria llegan a estar saturados, y creo que en parte culpa del currículum tan extenso que tienen los profes de primaria, ¿no? Estoy soltando un montón de conceptos, respóndeme a lo que quieras y te cedo la palabra, porque creo que el salto de primaria, de infantil a primaria, es un salto enorme. Creo que de los más grandes que hay en toda la escolarización. Pasamos de estar jugando a tener que estar sentado alrededor de unas 5 horas. Es un cambio muy grande. No sé qué opinas tú. Sí. Pues justo ahora que estamos yendo a un cole, haciendo un programa infantil y primaria, el otro día que estuvimos viendo la clase de infantil y la de primaria, pensaba exactamente lo que tú estás diciendo, y estuve haciendo como una sesión, como es lo que sería, porque el taller es un poco para formación de los profesores con primaria, y me daba cuenta, pensaba una cosa, digo, es que cuando llegamos a primaria, el profesor no hablo, generalizo, pero obviamente hay 1000 modelos de docentes, ¿no? Pero tiende un poco a decir, por ejemplo, las sílabas. Pues la sílaba tal, o una letra, se explica pi, ejercicio 4, 3 y 7 de la página, tal. Si tenéis alguna duda me preguntáis. Y los niños aprenden solos. Eso lo veo en exceso. Cuando yo llegué ahí a primaria, claro, era como, vale, pero las fichas, ¿qué material hacemos? No, es que el material soy yo. El material soy yo, que estoy todo el rato interactuando con ellos. Te hace muchísimo más ameno ese paso que tú has dicho, es verdad, que son muchas cosas. Si tú en infantil has trabajado los prerequisitos, los facilitadores, como los queramos llamar, el paso va a ser importante. Introducimos la lectoescritura en primaria, vale. Pasamos a 5 horas sentados cuando hemos estado jugando de otra manera, perfecto. Pero no es lo mismo que yo te dé un libro y te dé una ficha y tú te pongas a hacer fichas y a hacer ejercicios y tengas que estar ahí copiando tal, a que yo esté delante tuya y estemos haciendo continuamente actividades que son muchísimo, que implican mover. Por ejemplo, el otro día estábamos con las sílabas, ¿no? Las sílabas verdes y las sílabas negras, directas e inversas. Una enseñanza explícita de la estructura. Primero hicimos una cosa en pantalla digital, formábamos sílabas, cada vez que formábamos de un tipo hacíamos un concurso, venga, 1 minuto para palabras que empiecen, escribimos palabras que empiecen por tal. Algo muy dinámico. Ahora, vale, lo vamos a hacer auditivo. Yo digo sílabas si son verdes, me hacéis el signo de verde, y si son negras, el signo de negra. Y yo iba diciendo la, so, vale, pues ahora las vas a leer en río y vas leyendo, y entonces es que cambia todo. Los niños están todos enganchados, porque al final está interactuando continuamente, están aprendiendo, está sacando. A mí me gusta mucho ver el aprendizaje como, de hecho la palabra educar tiene como 2 raíces latinas, ¿no? Una educare, que es como alimentar, nutrir, pero otra creo que era educere o algo así, que es como sacar de dentro. A mí lo que me gusta siempre es, a ver, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasa si? Que ellos saquen, que ellos tengan esa implicación activa que están como descubriendo, el eureka, ¿no? Cuando hay ese que tú ves, me pasaba también que había un niño que decía, sí, porque es el hermano de Gabriel. Digo, no, fíjate, como el gato, Gabriel, y se queda, empieza, Gabriel, ¿serio? Gabriel, y lo repetía, ese eureka, ¿no? Pues esa interacción, para mí, el profe de primaria tiene que tener, no es un profe para sentarse en la silla y darle un libro y decir, copiar esa
eso que he puesto en la pizarra, es un profe que tiene que estar haciendo esto continuamente. Vale, ese tipo de actividades, no sé si lo he explicado Sí, más o menos bien. yo te he entendido. Lo que sucede muchas veces es el currículum, lo que te decía, ¿no? Ese currículum tan amplio, si llegan sin una conciencia, o sea, sin lectoescritura, me vas a ralentizar todo el currículum. Necesito que estos niños a primero de primaria lleguen sabiendo leer y sabiendo escribir, pues, y veremos, ¿no? Para continuar con todo el currículum amplio que tengo, porque si no, no me da tiempo. Y si no me da tiempo, no curo papeles. O sea, es un problema sistemático, yo creo. O sea, Pero ¿te refieres más a los cursos siguientes? Porque en no, realidad, en primero. primero de primaria es, es el curso en el que aprendemos a leer, en realidad. Sí. Porque en infantil hemos estado con mayúsculas, con esto, con lo otro. Y primero es para aprender el código. Terminar primero conociendo todas las letras, conociendo el principio alfabético y pudiendo escribir palabras. Para en segundo ya empezar a formar oraciones, a construir. Eso sería lo lógico. De hecho, también se dice, por ejemplo, Stanislas Dehaene en estudio, ¿no? Ellos dicen que si nosotros empezamos en infantil, el proceso se va a alargar muchísimo más. Si empezamos en primaria con unos facilitadores bien desarrollados en infantil, por ejemplo, si aprender el código, aprender a leer y a escribir, hubiese durado 2 cursos, va a durar 6 meses. Por decir, no dicen fecha concreta, ¿no? Pero yo sí pienso que primero de primaria, claro, es lo que tú dices, el currículum, pero si acaban aprendiendo a leer, yo creo que un niño puede acabar primero de primaria leyendo y escribiendo sin haber empezado primero de primaria sabiendo leer y escribir, ¿no? Es el curso que se utiliza para eso. Yo lo entiendo igual que tú. Pero bueno, que no sucede muchas veces. No. Claro, una cosa es el ideal y otra cosa es la realidad, pero... Sí. Bueno, y entonces, entrando ya más en profundidad en dislexia, en diverlexia, ¿qué podemos encontrar en tus libros? O sea, estuvimos hablando, ¿no?, de todos los procesos, todas las dificultades que se van a estar encontrando los niños con dislexia o con una maduración un poquito tardía, aprendiendo también a diferenciarlos un poco. ¿Qué nos vamos a encontrar en tus libros? Yo digo, vale, voy a comprarme el libro de diverlexia, ¿cuál? ¿El primero? ¿El tercero? Estoy divagando, pero a lo que voy es, soy papá de una niña, 8 años, ¿cuál me compro? ¿Tu libro primero? ¿El tercero? ¿Qué me voy a encontrar ahí? Por desgracia, me encuentro con porque familias, ¿por dónde empiezo? ¿Por qué libro empiezo? Esa pregunta me la encuentro mucho. Y no es así de fácil, porque ese material, lo que son los libros de contenido práctico, ¿no? Los cuadernillos, por decirlo de alguna manera. Otra cosa es el manual teórico, que bueno, de intervención, pero los cuadernillos abarcan una etapa concreta. Y sobre todo, pues esos 3 cuadernillos realmente, si nos basáramos en el ideal que hablábamos antes, serían para primero de primaria. Porque es un complemento de conciencia fonológica con un nivel de complejidad un poquito más alto, que ya es para 5 o 6 años, y la enseñanza del código. Entonces, cuando hay un material, a mí cuando me preguntan, ¿un material para dislexia? No existe un material para dislexia. Existe un material para trabajar qué, para trabajar qué nivel. Claro, esto a la familia es muy difícil, ¿no? Pero es como, ¿qué necesita? ¿En qué nivel está? ¿En qué escaloncito está? ¿Está aprendiendo el código todavía? Entonces, te va a servir los libros de diverlexia. ¿Solo sabe ya las vocales y las primeras consonantes? Vale, pues entonces vete al nivel 3, bueno, primero conciencia fonológica, al nivel 2 del código, porque las primeras letras las sabe, pues entonces métete ya en unas letras un poquito que tienen una complejidad mayor, ¿vale? Pero el material, me encantaría, y estoy en ello, tener como una progresión, tanto por debajo como por encima de otros niveles, ¿no? Hablando de fluidez, de comprensión lectora, de relación, etcétera. Pero ahora mismo el material de diverlexia es para enseñar el código, de una manera explícita, afianzándolo, entendiendo pues lo que decíamos antes, ¿no? Que la V no forma sílaba inversa, por ejemplo, la H, entendiendo qué hago, no solamente aprendiendo. Los niños que no tienen dificultades aprenden por repetición, por mera repetición, establecen patrones, su cerebro genera patrones que aplican. Sin embargo, cuando hay
una dificultad de aprendizaje, tú necesitas ser súper explícito. Necesitas comprender, necesitas enseñarles de manera que comprendan qué estoy haciendo y por qué. Y por qué esta letra aquí la pongo. ¿Por qué la Y al final va? Pues porque la Y va al final cuando tal. Y eso lo necesito entenderlo, porque por mera repetición de ver esa palabra no voy a poder aprenderlo. Que es como sería un cerebro normal en esa dificultad de aprendizaje, que no tuviera esa dificultad de aprendizaje. Entonces eso, los cuadernillos son para esa etapa. Vale. Ya que estamos en tu método, aquí en mi pequeño guión que tengo, establezco que sabes que es un canal que estamos un poquito dedicado al mundo de videojuegos, un poquito avanzar, dar un pasito más hacia allí. Y me gustaría plantearte si de algún modo tú crees que, o sea, si podrías dar el paso, saltar a pantalla, o crees que de verdad es imprescindible que sea en papel. No es imprescindible. Bueno, a ver, para mí es imprescindible, sobre todo cuando hay dificultades, que muchas veces hay que diferenciar, ¿vale? El niño sin dificultades aprende con cualquier cosa, con cualquier instrucción. El que tiene dificultades necesita algo más específico. Cuando hay dificultades necesita que haya una interacción humana, porque no es lo mismo que yo estoy observando. Yo al final, cuando estás trabajando con un chaval, tú estás todo el rato haciendo investigación, estás observando cada error que comete, cada conducta, porque eso te va a llevar a dar con la clave de lo que le tienes que trabajar con él. Entonces, eso no lo puede hacer una aplicación de ninguna manera. Ahora, para algo más general, son súper útiles. De hecho, cuando yo te he dicho que empecé en investigación y tal, yo empecé Diverlesia con una compañera del grupo de investigación y con varios, y empezamos haciendo la idea era hacer una aplicación. Estos cuadernillos que ahora existen, esto empezó todo como una aplicación. Lo que pasa que en ese momento pues no teníamos un duro y era en plan de mi amigo que es informático me hace tal, el otro... los demás tienen una vida y obviamente pues muchísimas horas de trabajo, fue mucho trabajo, sin una repercusión económica, y no lo pudimos terminar y se quedó ahí. Entonces, ¿eso quiere decir que me parece mal? No, me parece un complemento maravilloso. Cuando hay dificultades, ¿es suficiente? No es suficiente, requiere algo más. Para familias que en casa, es genial. Y me encantaría, ojalá pueda algún día terminar eso que se quedó ahí, pero sí, me encantaría. Bueno, desde aquí creo que estaremos ansiosos de verlo, pero sí, me gusta expresarlo como que es una herramienta más. O sea, no puede ser sustitutorio, no puede ser la única de las herramientas, pero sí que una herramienta más, un cuadernillo más. Va a generar muchísimo trabajo porque al fin y al cabo la escritura en papel para mí sí que es imprescindible. Esa estructura que te da escribir en un papel, ordenar, estructurar un inicio, un medio, un final para una comprensión de lo que estás haciendo y escribiendo, creo que una pantalla no te lo puede proporcionar, porque puedes ir para adelante, para atrás, te puedes equivocar, no va a pasar nada. En papel es como lo planifico primero porque luego va a quedar restos. No sé si me entiendes un poquito por dónde voy. Creo que para la escritura, sobre todo para la escritura, para la lectura no sabría decirlo, pero para la escritura el papel creo que sí que es imprescindible. Pero bueno, para la lectura también en las fases iniciales hay muchos estudios que indican la relación que hay entre esa memoria motriz de aprender a escribir con el desarrollo, por ejemplo, lo que hablamos antes, de esa automatización a la hora de leer. Ahí hay una relación de la escritura manual es necesaria. Es verdad que hoy en día no tiene una finalidad laboral como en el futuro, ¿no? Un profesional así importante, porque nadie escribe, no nos dedicamos a escribir en ningún oficio, pero sí en el proceso inicial de aprendizaje tiene, y lo que es las manos, de hecho hay estudios incluso que relacionan la sintaxis con el movimiento, la programación de movimiento. Las manos, por ejemplo, no sé si recuerdas, seguramente que lo viste en la universidad, el homúnculo este de Pencil, donde está el cerebro relaciona las partes, ¿no? de nuestro cerebro que gestionan o que las manos son las que más abarcan, ¿no? Las manos tienen una importancia tremenda en nuestro desarrollo. Entonces, la escritura manual
en relación a la lectura es muy importante. Ahora, lo que te he dicho antes es que el otro es un complemento maravilloso. En realidad no es sustituir, es complementar. No sé si ibas por ahí o Sí, me he colado. sí. Perfecto, además. Y bueno, en este mundo donde cada vez las pantallas están muchísimo más presentes, no sé si crees que las personas con dislexia pueden sufrir daños colaterales de estas pantallas, de esta exposición a las pantallas durante tantísimo tiempo, o por el contrario, van a tener dificultades con o sin pantallas por igual. A ver, esto llama a una opinión personal. Yo no creo que haya mucha diferencia en lo que en el beneficio o perjuicio de la pantalla tenga dislexia o no tenga dislexia. De hecho, incluso si hay herramientas buenas para disléxicos, puede ser una utilidad importante. Al final, para mí las pantallas, hay como una demonización, ¿no?, un poco de las pantallas, y en parte creo que se nos va un poco de... las pantallas para mí no son el mal de todos los males, porque además tampoco, a día de hoy no podemos decir que tenemos una evidencia científica del mal que causan las pantallas. De hecho, te puedes encontrar estudios que hablan de que videojuegos o tipo desarrolla atención, desarrolla incluso competencias lingüísticas, desarrolla viso perceptivo, un montón de habilidades, y luego te encuentras otros que merman un poco capacidades cognitivas por el tema de dopamina y tal. Y para mí, en realidad, al final es el uso que haga de las pantallas. Yo tengo entre mis niños con los que yo trabajo, he visto en algunos que hay un uso perjudicial de la pantalla, porque para mí la pantalla tiene dos cosas. Una, la sobreestimulación, que claro, si tú desde muy pequeño estás habituado a que tu tiempo, tu mayor tiempo esté en una sobreestimulación auditiva, audiovisual muy potente, cuando a ti un humano monótono y aburrido se te pone a explicarte, pues obviamente tu umbral de activación dice atención fuera. Poco no, porque esa sobreestimulación es la que te gusta, es la que te genera. Pero luego hay otro, para mí quizá el daño más grande o el peligro más que daño de las pantallas es que ha creado un problema en la infancia que antes era un problema de adultos, que es la adicción. En el sentido de las adicciones, normalmente pues consumo de tóxicos requiere un gasto de dinero, tal. Era algo que ya es cuando tú eres autónomo, ¿no?, independiente, pero los niños, ahora hay niños que tienen adicción. Yo he tenido algunos casos de niños que su sistema de recompensa, que está relacionado con el núcleo accumbens, que es el que se activa, ¿no?, cuando recibimos un halago, cuando recibimos un like, como no tienen una vida social, no tienen una vida aparte de la pantalla que le genere, que le estimule ese sistema de recompensa, pues buscan solamente eso y se acaba convirtiendo en una adicción. Normalmente te digo también que son casos en los que desde muy pequeños era jugar, porque automáticamente, de hecho estoy pensando en una familia, el padre juega videojuegos, no salían mucho de casa, yo le decía, por favor, no es que no esté mal que juegue a los videojuegos, es que necesita tener otras cosas, es que necesita que el fin de semana os vayáis al monte y coja hoja y digas, ¿tú sabes cómo podemos ver de dónde viene el viento? Vamos a ver, mira, así podemos... O sea, es que haya otras cosas que le llamen la atención, porque estás viendo que él no está feliz si no tiene delante un juego. Ese es el problema para mí principal, el peligro, ¿no?, que se puede llegar cuando hay niños que le quitas el móvil, es como... y ya no quiero nada más porque no me llama la atención, no quiero jugar con amigos, no quiero... Ahora, que sea un problema para dislexia o no dislexia, no creo, al final es como un cuchillo, ¿no? Un cuchillo, dices, ¿que es bueno o malo? Pues bueno, puede ser una herramienta maravillosa, pero si lo utilizamos mal puede ser un arma blanca y pues al final yo lo veo un poco así, ¿no? Es el uso que le demos. Coincido contigo completamente. De hecho, hablando con unos amigos, fueron papás hace poco, y les decía que no privara nunca a su hijo del derecho a aburrirse. Me quedó una frase demasiado bonita para saliendo de mí, pero digo, bueno, pues mira, ahí queda, os la dejo de regalo para vosotros. Y realmente es así, o sea,
esos momentos donde, yo qué sé, ellos me decían, es verdad, cuando íbamos en coche, que estábamos 2 horas en coche jugando al Veo Veo, yo qué sé. Empiezas a desarrollar tu imaginación, al final es, no sé, lo que nos hace humanos, imaginar, crear, y si se lo estamos impidiendo, es como, bueno, deja a tu hijo aburrirse y que imagine y que cree cosas, que juegue con dragones y que se monte en escobas voladoras, me da igual, pero que lo haga. Totalmente. Sí, Y totalmente. bueno, pregunta obligatoria. Bueno, no, la pregunta obligatoria para después. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, un juego de imaginación, si te apetece. Imagíname que soy un niño, acabo 3 añitos, voy a escolarizarme en septiembre y resulta que durante mi escolarización pues voy a ser una persona que tiene dislexia. ¿Qué dificultades, qué me voy a encontrar a lo largo de mi escolarización hasta que llegue al final? Incluso varias alternativas que puedan suceder. Y cómo los profes y mis papás me pueden ayudar de alguna forma. Es un Pues ejercicio complejo. es que cada vez que dices algo es como que me saltan mil... Lo mejor que te puede pasar, lo mejor, es que se den cuenta lo antes posible. Porque el peor problema es cuando van pasando cursos y llega... hay un trabajo, eso también te digo que vas a tener que echar más horas porque normalmente la diferencia principal que hay con los niños con dislexia y los que no tienen dislexia es que si media hora de deberes se convierten en 3 horas de deberes, si quieres aprobar, y si no tienes las adaptaciones y no tienes, que no siempre se tienen, ¿vale? Eso es que sería un poco lo que tenemos que evitar, porque yo he tenido niños que no tienen infancia. Yo empecé, por ejemplo, con un niño que tenía 7 años, cuando yo empecé a trabajar con él, que ahora tiene 20, y hace poco me mandó las notas porque había terminado una formación, un grado superior, y me mandó las notas, me mandó un mensaje muy bonito y tal, y me decía, ahora entiendo que todo ese esfuerzo fue necesario y me siento súper orgulloso porque me ha hecho confiar en mí y ver que puedo con todo, pero en aquel momento era duro, porque los chavalillos tocaban al timbre, oye, ¿te vienes a jugar? No, es que todavía no puedo. Entonces, pues te digo, lo mejor que te puede pasar si eres ese niño es que lo detectes lo antes posible. Porque si lo detectas lo antes posible, pues no, a lo mejor no lo pasas tan mal, porque de pequeñito trabajamos lo que hay que trabajar cuando esos procesos se están desarrollando, cuando tus compañeros están en eso, pues tú tienes esa ayuda extra que te está haciendo aprenderlo, pero a tu manera. Entonces, el desfase no va a ir creciendo. El problema, que al final el desfase es el problema de la dislexia, que yo me voy quedando atrás. Si desde pequeñito no te están ayudando, posiblemente tú puedas ir al ritmo. Entonces, eso es lo mejor que te puede pasar. Ahora te vas a encontrar, pues muchas veces con que si tu mamá te ayuda mucho en casa y echas esas 4 horas de deberes, y claro, como apruebas los exámenes, la mamá va a ir al cole y le va a decir, mira, es que es insufrible, es que no hay manera, es que le ayudo, bueno, pero es que aprueba. Aquí no hay que hacer nada, aquí, ¿cómo va a haber una dificultad? Yo a veces a la mamá le digo, por favor, déjalo, deja que haga lo que él pueda hacer y que lo vean realmente. Ay, pero es como lo voy a dejar con todo el trabajo que llevamos, ¿cómo lo voy a dejar que se caiga, no? Además es la frase que siempre me dicen, ¿cómo voy a dejar que se caiga? Deja que vean lo que estáis haciendo vosotros, porque va a llegar un momento en que ese esfuerzo y esa intentas compensar no va a ser suficiente. Entonces, lo mejor es que lo detecten lo antes posible, que eso quede censado, que quede registrado, para que cuando llegue el siguiente profe y vea sepa que está, que no tenga que ir tu madre a decirle otra vez, mira, es que a mi niño le cuesta, tal, porque es como el día de la marmota, empieza de nuevo, y otro curso empezamos de nuevo, y siempre con mucho miedo. Y bueno, y sobre todo también que tengas a tu lado a gente que se dé cuenta de que hay una relación enorme entre las emociones y la cognición. Si tú te sientes inseguro, si empieza a crecer en ti una indefensión aprendida, si tú crees que eso para ti es imposible, tu cerebro va a creer también que es imposible y tu potencial se va a reducir muchísimo. Entonces,
Que haya ahí, por ejemplo, a la familia siempre le digo, ¿qué se le da bien? Bailar, apúntalo. Necesita sentirse competente en algo. En lo otro no se va a sentir, porque ahora mismo todavía necesitamos un proceso de trabajo, pero necesita sentirse competente, necesita disfrutar, sentir gratificación en algo que se le dé bien. Entonces, para tener una autoestima sana, simplemente, porque al final, yo muchas veces lo pienso, cuando nosotros somos pequeños, sacamos más notas, mejores notas, peores notas, y cuando ya tenemos una edad, es que no te acuerdas ni siquiera si has superado los cursos, pero lo que sí te queda es la personalidad que se ha ido forjando, la capacidad de enfrentar cosas, de sentirte valioso, de sentirte capaz, ¿no? Para mí el sentirse capaz, entonces, si tienes a gente al lado que te hace sentirte capaz, te va a ir mucho mejor también. Decías que los niños con dislexia ya tienen como un aprendizaje extra que a las personas sin dislexia no llegaron a acceder nunca, y es a ese sobreesfuerzo constante. Se me quedaron muy grabadas esas palabras que dijiste en el curso de formación, porque realmente es así. Pero encontré un pequeño problema en esas palabras. ¿Qué ocurre si ese diagnóstico, esa etiqueta que me han colgado en mi escolarización me sirve como de excusa? Y a mis papás a lo mejor dicen, bueno, pues pobrecito, que tiene lo que tiene y aún por encima tiene 3 horas de deberes. ¿Qué ocurriría? ¿Me sigues ese proceso? ¿Es posible? ¿Es viable? ¿Te encontraste algún caso así similar? Sí, pero más por los padres que más provocado por la familia que por los propios niños. Pero no es la mayoría, ni mucho menos, porque al final, cuando estamos en la etapa educativa, es como que nuestra valía se mide en función de si aprobamos, ¿no? De si somos buenos en el colegio. Cuando somos pequeños, al fin y al cabo, es como, ay, es que aprueba. Nos medimos mucho por las notas, sale del examen y todo. Pues yo saco un tal, pues fulanito. Eso no hace como. Cuando somos pequeños, no sé, es como en lo que nos medimos, ¿no? En el ámbito académico, porque al final forma parte de gran parte de nuestra vida. Entonces. Eso, y en lo bueno que eras jugando al fútbol también. Claro, bueno, luego ya otra, totalmente. Si sois niños más, normalmente, pero sí. Pero lo que quiero decir es que si alguien suspende, no se siente bien. Entonces, ahí es que entra un factor, o sea, entra un círculo vicioso para que tú te puedas aprovechar de eso como excusa, en el cole te tienen que permitir esa excusa. Y es muy raro y tus padres a la vez, ¿sabes? Como que ese círculo, para que eso exista, es que estoy pensando, y mira que he conocido casos, y te diría que en uno identificaba algo así más por la familia, que era como, ay, es que no pueden exigirle, es que no pueden, pero, a ver. No sé, era una pregunta que tenía que... No es lo que yo me encuentro para nada. Y eso es genial, habitual. Es maravilloso que sea así. Pero era una pregunta que me planteé. ¿Y si sucede qué? O sea... Que si suspende, si sucede es porque en el cole te lo están permitiendo, pero eso es muy raro, la verdad. Y si no te lo están permitiendo, estás suspendiendo. Entonces, al final, lo que sí sucede, lo que sí veo claramente, porque eso de el don ese de la dislexia, ¿no? Que te da esa capacidad de sacrificio, de aguantar la frustración, de ningún obstáculo me va a detener, y eso lo he visto muchísimas veces, no siempre se da, porque hay gente que tira la toalla, porque hay tipos de personalidades distintas, y hay gente que, pues no, porque no, y esto no me motiva, y me siento torpe haciendo esto, y prefiero ser el gracioso de la clase, o ser cualquier otra cosa, a que se crean que soy el tonto. Eso es así también. Entonces hay casos en los que, sobre todo si la familia no acompaña, directamente a mí se me da mal esto y esto no me gusta, y mientras antes me vaya de aquí mejor, ¿no? Eso sí, esa dualidad de capacidad de sacrificio y sigo para adelante, normalmente ahí es la familia la que determina. Está la personalidad, ¿no? Porque al final tenemos unos rasgos de personalidad que favorecen una cosa u otra, pero veo que el principal factor cuando somos pequeñitos es la familia. Si tú tienes una familia que está ahí, que apoya, que busca soluciones, y luego si en el colegio además encuentran ese apoyo también, ¿no?
ese complemento. Yo creo, no, o sea, no sé cómo es en otras comunidades autónomas, pero en Galicia, por ejemplo, cada vez hay más recursos ahí metidos de profesores de apoyo, otras personas de referencia. Ya no solamente es la carga hacia la tutora, que antiguamente pues quizá podría ser que tuviera demasiada carga y este tipo de niños se quedaran un poquito atrás, pero ahora yo creo que los recursos cada vez, pues por suerte, son más, no suficientes, pero sí más. Pero mucho más, claramente, sí. Y bueno, hay una oportunidad ahí. Queda la última pregunta. Estamos ya casi llegando al final. Gustaría preguntarte si juegas videojuegos. No. No. Juegos de mesa. Es cuestión de prioridades. Claro, Es cuestión de. Me gustan tantas cosas que. Es verdad que cuando trabajo con algún chavalillo que le gustan los videojuegos, llego y me pongo a ver videojuegos, a ver los personajes, para poder tener con ese interés, porque eso es fundamental, ¿no? Cuando a ellos les gusta algo, yo quiero saber un poquito de ese algo para poder compartir con ellos. Pero por eso conozco Minecraft y cómo funciona, conozco, bueno, en los nombres no te podría decir mucho, pero lo típico de así los juegos más, los conozco por eso, si no, ni siquiera creo que los conocería, la verdad. Bueno, quizás si te gustaran, a lo mejor no tendríamos hoy por ahí el método de Iberlexia, así que gracias porque no te guste. Seguro. Y nada, un poquito para terminar, no sé si quedaron cositas por ahí en el tintero que quieras recalcar, volver a ellas o simplemente pues establecer como una pequeña conclusión final. Porque... Es que claro, no sé, ¿tienes tú alguna idea? No. Bueno, conclusión, pues, como tú dices, cada vez hay más atención en los coles, ya no depende, pero sigue habiendo mucha, es como que más que por las personas, porque muchas veces lo veo que no es por la voluntad de los docentes, sino más por el entramado, ¿no? Por el sistema, por la reglamentación, es como que esperamos a que caigan al pozo, porque tienes que suspender o tienes que tal, para que yo ya te eche una ayuda. Entonces, creo que si esa ayuda... que pasa con todo, creo que pasa con la sanidad, pasa con todo. Somos muy de actuar cuando la herida ya está potente. Entonces, creo que sería mucho más lógico actuar con una idea más preventiva, ¿no? Y más... Hemos hablado ya de cosas, ¿no? Por ejemplo, de la educación infantil, trabajar los prerequisitos, facilitadores, detectar lo antes posible, ese tipo de cosas. Pues el problema para mí es que el problema de la dislexia en sí no es un problema si no se convirtiera en ese desfase que decía antes. Si el niño entra al cole y puede seguir a su ritmo de una manera o de otra, con adaptaciones, pues no sería una dificultad, no consistiría sería una dificultad de aprendizaje, pero no conllevaría ese problema, que es que de verdad cuando conoces a muchas familias dices, wow, es que yo he llorado más de una vez con alguna madre ya de decir qué impotencia, que es que no sé qué hacer, es que lo veo y no sé cómo ayudarle, ¿no? Y muchas veces tienen que recurrir a eso, es decir, echan muchísimas horas en la escuela y aún a mayores fuera de la escuela tengo que recurrir a otro tipo de profesionales para que me estén ayudando con esto, cuando a lo mejor sí que es verdad que se podría haber cubrido desde la escuela. No lo sé. Un poco, bueno, sí. Recursos cada vez más, pero vuelvo a repetir, insuficientes. Muchas veces también la comprensión, el identificar, el observar, el darte cuenta de que ahí pasa algo que a lo mejor luego no es dislexia, da igual, pero no tenés que esperar que haya un diagnóstico y a que haya, para decir, oye, vamos a ver qué refuerzo puede tener, no sé, ese tipo de cosas creo que y no lo tienen fácil tampoco las personas que están trabajando en AL, no. Logopedia, para acceder a infantil. ¿Lo ves? Observando ves, dices, aquí quizá hay algún tipo de problema, por favor déjame entrar, es que no puedo porque no tengo las herramientas necesarias, lo que tú dices, ¿no? Un poco a nivel sistemático que... Sí. Yo no sé cómo, evidentemente no lo sé, pero igual sí que se debería pensar y dar una vueltecilla a, bueno, igual hay que empezar a entrar muchísimo más en educación infantil y no tanto en primaria. Si lo previenes,
luego no tienes que Te dedicar ahorra tantísimo luego. tiempo. Sí, Una hora en total, infantil a lo mejor te ahorra 3 horas en primaria, ¿no? total, total. Pero bueno, me ha encantado. Bueno, Voy a... espero que haya quedado algo que sea útil, interesante por lo menos. Yo, Yo me voy mucho, me enreo mucho y me voy de unas cosas a otras, pero bueno, espero que por lo yo creo menos. que ha quedado todo bastante claro. De todas formas, bueno, tienes un montón de recursos en tus redes donde pueden acceder de forma más concreta a la gente que lo quiera y lo necesite. Entonces, aquí fue como muy global, abarcamos muchísimos temas en 1 hora y 10 que llevamos, en poco tiempo. Entonces, bueno, yo creo que agradecerte que hayas venido, que hayas confiado en este pequeño proyectito y eternamente agradecidos. A ti por esas preguntas y por seguir dándole voz a todas estas cosas que siempre, siempre ayuda, ¿no? Siempre hay alguien que en un momento dado le ayuda y le viene bien. Así que Venga, gracias a ti. a ti.